El día de hoy tenemos una entrevista que tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con esta variante Delta que está afectando a muchos niños y a muchos jóvenes. ¿Y cuál es la relación? Sobre todo por la preocupación que nos han externado muchos de ustedes a través de los mensajes y que nos han hecho llegar con respecto a qué es lo que está sucediendo, por qué hoy en día vemos a más jóvenes y vemos a más niños que se están infectando con esta variante Delta, y lo cual preocupa. Sin duda alguna, la hiperinfecciosa variante Delta ha provocado nuevos bloqueos, brotes e incluso también restricciones para las personas completamente vacunadas en todo el mundo. Y el problema podría residir en que un mayor número de casos de COVID-19 entre la población infantil y los más jóvenes pueden incrementar las infecciones entre la población adulta que no está vacunada o que no ha completado la pauta de inmunización. Hoy nos da mucho gusto saludar a la doctora Liliana Piña Sánchez, quien es pediatra. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto en saludarla en esta mañana. Buenos días, Sergio, mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias a usted por platicar con nosotros, que esto preocupa, alarma, pero también yo creo que más allá de preocuparnos, debemos de ocuparnos al respecto y más en esta tercera ola. ¿Cuáles son las novedades de la variante Delta, doctora? Claro, bien como lo comentas, lo más importante es estar informado y que la información nos ayude a tomar medidas adecuadas para prevenir esto. Bueno, pues como sabemos, la variante Delta se considera súper infecciosa. Esto quiere decir que va a haber más personas contagiadas, más adultos contagiados y por ende va a haber más niños contagiados. Entonces, con esto va a aumentar también la carga viral y va a haber también nuevos síntomas. A esto se agrega que va a cambiar un poco de la variante que conocíamos y se va a agregar datos como vómito, dolor faríngeo y escurrimiento nasal, diarrea, que no se presentaban en la variante previa. Uh-huh. Ahora, ¿cuán peligrosa es esta variante Delta del coronavirus, sobre todo para los niños, doctor? Bien, pues a nivel mundial no hay datos establecidos que haya realmente mayor mortalidad o mayor daño de los niños. Está confirmado que todos los niños van a cursar más bien con una enfermedad leve, con una infección que se va a autolimitar, aunque ya hemos visto casos en mayor parte de variante Delta, son niños que se contagian más, pero que afortunadamente cursan con una infección limitada y que no se ven casos graves de esta enfermedad. Ok, estamos hablando tanto de niños como de jóvenes, porque hoy en día pues algunos hospitales arrojan que ya quienes están siendo internados por COVID pues parten desde los 30 años en adelante, y eso también llama muchísimo la atención. Ahora, doctora, ¿es diferente el efecto de la variante Delta en niños en comparación con adultos? Claro, desde la variante alfa descrita, finalmente se ha establecido que los adultos cursan con infecciones más graves y que en algún momento pudieran ser mortales. Uh-huh. En el caso de los niños, tanto como la variante alfa como la delta, que es la nueva, no se ha reportado que haya más mortalidad. Siguen siendo infecciones leves, siguen siendo infecciones que se autolimitan, uh-huh, aunque el número de contagios va a aumentar por lo mismo de la gran contagiosidad, claro, de la cepa. Uh-huh. Ahora, ¿es más probable que los niños propaguen la variante Delta que otras versiones del coronavirus? Exactamente, uh-huh, pasa lo mismo, pero es por parte de la variante como tal, no como tal por las características de los niños. Por lo mismo de la variante que es hipercontagiosa, va a haber más adultos enfermos y los adultos enfermos van a contagiar a los niños y los niños van a tener la capacidad de un 40 al 60% más contagiosidad que la variante previa. Es importante, se hace una cadena de contagios, ¿no? Ahora, doctora, ¿qué ocurre con los niños menores de 12 años, por ejemplo, que aún no son elegibles para una vacuna contra el COVID-19? Porque estamos y conocemos que ya se está empezando a vacunar de 18 para arriba, pero los que son menores, claro, de 12 años... Bien, pues a nivel mundial no hay ninguna vacuna aprobada para aplicarse en niños menores de 12 años, como bien lo comentas, uh-huh, y pues la manera en la que vamos a proteger a los niños va a ser vacunando a los adultos. Que todos los adultos completen su esquema de vacunación va a ser una manera que va a ayudar mucho a disminuir las infecciones en los niños. Claro, es importante, por eso la agilidad que se está dando con las vacunas en diferentes partes de nuestro país. Y bueno, doctora, ahora, ¿existe un riesgo, y esto lo debemos de preguntar, para los niños ahora que volverán a clases?
Bien, pues basándonos en lo que ya comentamos, que finalmente en la mayor parte de los casos los niños van a cursar con una infección leve y autolimitada, en realidad el caso de que los niños tengan alguna infección mortal por el COVID obviamente existe, pero es muy limitada, es muy bajo el riesgo de que los niños se compliquen, salvo que tengan comorbilidades, que sean niños cardiópatas, que tengan genopatías, que tengan enfermedades renales, enfermedades que condicionen alguna inmunidad baja y que pues esto considere que la infección va a ser más grave. En cuanto al regreso a clases, pues nosotros sabemos que hay efectos colaterales secundarios al desarrollo socioemocional de los niños que ha afectado grandemente y yo creo que cada caso es particular, se deben de asegurar las medidas, se debe de asegurar que la mayor parte de los adultos esté vacunados para proteger a los niños, pero tomando en cuenta de que a nivel mundial no ha habido aumento de las tasas de contagios graves de los niños, claro, pues podríamos hasta cierto punto decir que sí sería seguro un regreso a clases manejándonos en los datos mundiales que los niños cursan con infecciones leves y que difícilmente van a poner en riesgo su vida. Claro, y con las precauciones debidas. Doctora, por último, ¿cuáles serían entonces estas recomendaciones en el cuidado, sobre todo de los padres hacia sus hijos durante esta tercera ola de la pandemia en la que predomina esta variante Delta? ¿Qué papel juegan los padres de familia y sobre todo en los niños? Pues tomando en cuenta que finalmente los papás somos los modelos a seguir de los niños, ese es el punto más importante, que finalmente si nosotros le educamos a los niños a usar el cubrebocas, a mantener la sana distancia, el lavado de manos, pues esto va a ayudar muchísimo. Y el punto yo creo que más importante es la vacunación de los adultos, que todos los papás cumplamos con la vacuna y que finalmente eso va a disminuir el riesgo de que nosotros adquiramos COVID, que tengamos una infección grave y por ende que contagiemos a los niños. Hay que usar el cubrebocas independientemente del estado de vacunación de las personas. Tiene que ser un cubrebocas no de tela para que nosotros aseguremos que estamos protegidos. Claro. Finalmente, si nosotros estamos vacunados y usamos el cubrebocas, protegemos a la demás gente también. Claro. Queremos agradecerle, doctora Liliana Piña Sánchez, pediatra. Gracias por la comunicación y sobre todo por la información que nos da de primera mano. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias y muy buenos días. Ahí está la doctora Liliana Piña Sánchez, quien es pediatra y nos da la información de la relación que tiene que ver, sobre todo la variante Delta, pues con niños y con jóvenes, que son los que hemos visto más infectados en las últimas semanas.